A ver, imaginemos por un momento esa escena. Hace un calor insoportable, de esos de 40 grados a la sombra que te derriten el asfalto, Uf, lo peor. tal cual. Estamos en las calles de Miami. Y allí hay una mujer enfundada en calcetines de lana gruesos, sudando a mares bajo una peluca ridícula. Madre mía. Lleva en las manos una de esas cámaras Kodak desechables, de las de cartón de toda la vida, y finge ser una fanática enloquecida persiguiendo un presentador de televisión. Los peatones que pasan por allí la miran de reojo, se apartan, murmurando que esa pobre mujer está literalmente mal de la cabeza. Claro, que le falta un tornillo directamente. Exacto. Y la ironía brutal de esta imagen es que esa mujer, esa supuesta loca, no era una transeúnte cualquiera. Era en ese preciso instante una de las estrellas de televisión más famosas y reconocibles de todo el continente americano. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque la historia de hoy es de las que te obligan a replantearte todo lo que crees saber sobre el éxito. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Eso es, hola a todos. Hoy nuestra fuente principal es una transcripción fascinante. La entrevista del canal de YouTube Once Stream en su espacio #sin editar. Y está dedicada al incombustible Gloria Benavides. Una leyenda absoluta. Y nuestra misión aquí no es simplemente repasar su página de Wikipedia, quiero decir, eso lo puede hacer cualquiera. Queremos entender qué hay realmente detrás de una mujer que hizo reír a millones, que cruzaba hemisferios cada semana y que transformó la comedia hispana. Todo esto mientras criaba a su familia en la más absoluta soledad. Y ojo, cobrando el sueldo de un oficinista. Que eso es fuerte. Es un análisis que arroja muchísima luz sobre los engranajes de la fama. Porque solemos tener esta visión casi cinematográfica del estrellato, ¿verdad? Séquitos inmensos, managers implacables negociando contratos millonarios. Ya, la típica vida de diva. Claro, redes de seguridad donde los problemas cotidianos simplemente no existen. Y el caso de Gloria rompe ese mito en 1000 pedazos. Nos obliga a mirar la resiliencia pura de frente. Pues a ver, yo quiero empezar precisamente por ahí, por el tema de ese mito del glamour. Porque yo leo la fuente, veo los programas en los que participaba, monstruos televisivos como Happening con Ja o el mismísimo Sábado Gigante. Gigantes de la televisión, claro. Gigantes, y me imagino una vida súper lujosa. Pero luego veo sus horarios. Según cuenta ella misma, entraban al plató a las 7:30 de la mañana. Tremendo. Y no para tomar su Intafel y leer el periódico tranquilamente, sino para someterse a un entrenamiento físico durísimo, y no salían hasta la medianoche, o a veces empalmaban con el día siguiente. O sea, ¿cómo funcionaba realmente la industria en esa época para permitir ese nivel de exigencia? Lo que hay que entender aquí es el contexto de la televisión latinoamericana de esas décadas. No estábamos en la era de los creadores de contenido independientes, ni existían los sindicatos de actores con las regulaciones estrictas de horas que vemos hoy. Ya, no había reglas. Operaban bajo un sistema que podríamos llamar de estudio o casi de fábrica. La televisión era un monopolio del entretenimiento, un monstruo que necesitaba horas y horas de contenido fresco cada semana. Una máquina devoradora, vamos. Exacto, una picadora de carne. Y bajo esa lógica, el artista no era intocable para nada. Era un engranaje incansable. Se cultivaba una cultura de lealtad extrema hacia la cadena y hacia el programa. Tenías que dar la vida por el show. Tal cual. Si la maquinaria necesitaba que bailaras, actuaras, escribieras y te quedaras 16 horas seguidas para que el programa saliera al aire, pues lo hacías. Se esperaba una entrega marcial. Y hablando de entrega física, fíjate, me llamó muchísimo la atención la figura de Jorge Pedrero en sus inicios. Sé que tuvo un papel fundamental, algo relacionado con el zapateo, con el claqué. Pero, ¿por qué fue tan crucial? En mi cabeza, la comedia de esa época solía ser bastante más estática, de leer el guión y hacer la gracia sin moverse mucho, ¿no? Ahí has dado en el clavo. La comedia solía ser muy de busto parlante. Pedrero actúa como un catalizador disruptivo en la carrera de Gloria. Ostras, Él ve más allá de la chica que tiene gracia natural, ¿sabes? Él ve un talento corporal sin explotar. Al obligarla a ponerse esos zapatos con chapas metálicas, a aprender tap, lo que hace en realidad es sacarla de su zona de confort del guión. O sea, la obliga a moverse. Le exige que actúe con todo el cuerpo. Y eso no solo mejora su sentido del ritmo cómico, sino que le da una resistencia atlética que sería literalmente su tabla de salvación para el torbellino que vendría después. Y, madre mía, menudo torbellino. Hablemos de los viajes. Porque cuando da el salto a Sábado Gigante en su etapa internacional, la logística es de locos.
Quiero plantear una analogía para que la audiencia dimensione esto un poco. A ver. Es como pedirle a un cirujano de urgencias que después de un turno de 24 horas y un vuelo transoceánico con jet lag crónico, se ponga una nariz de payaso y haga un monólogo perfecto de stand-up en medio del quirófano. Qué buena imagen. Y que si no hace reír, fracasa. Gloria volaba constantemente entre Santiago de Chile y Miami, primero en ciclos de 10 días aquí y 10 días allá, luego 15 y 15, para cuidar la salud de don Francisco. Y el contraste emocional de esos viajes es fascinante porque imagínate estar en Miami, la meca de la televisión hispana rodeada de focos y cámaras. Cualquiera pensaría que sus días libres consistían en ir a fiestas exclusivas, codeándose con celebridades. Lo normal, sí. Pero ella, en esos huecos, se iba a comprar detallitos para el cojín de los anillos de la boda de su hija, a la que llama cariñosamente Cherisita. Esa es la dualidad constante. La estrella transcontinental que tiene que hacer reír a millones y la madre terrenal preocupada por las compras familiares. Ya, pero espera, aquí hay algo que me rompe completamente los esquemas. Si ella era una estrella de este calibre, fundamental para un programa que veían millones de personas en decenas de países, ¿por qué narices cobraba un sueldo que ella misma compara con el de un oficinista? Es alucinante, sí. A mí la verdad me cuesta muchísimo entender que alguien con ese nivel de exposición no estuviera forrándose. Hoy en día alguien con una fracción de su audiencia estaría exigiendo mansiones, ¿sabes? Es una reacción totalmente lógica hoy en día, claro, pero nos remite a esa ingenuidad comercial de la que hablábamos. Gloria no tenía manager. Ah, claro. No contaba con un equipo de abogados despiadados negociando porcentajes de pantalla. Era contratada directamente por el canal como una empleada más, como una comediante en nómina y punto. La gente efectivamente asumía que ganaba fortunas. Normal. Pensaban que compraba propiedades de cientos de millones, pero la realidad es que el ecosistema televisivo de la época se aprovechaba enormemente de la vocación del artista. Si tu motor es el aplauso y la pasión y no tienes a alguien que traduzca eso en cifras, el canal simplemente te paga una tarifa plana. O sea, la falta de un representante fue básicamente el precio altísimo que pagó por su ingenuidad artística. Sin ninguna duda. Y fíjate cómo esa falta de control sobre su propio negocio se hace aún más evidente cuando analizamos el nacimiento de sus personajes más icónicos. Buf, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Aquí entra la historia de la gotita. Para quienes no conozcan el trasfondo, este personaje y su famosa canción no nacieron en una sala de guionistas corporativa. Es una anécdota increíble. Sí, es preciosa. Gloria, siendo una niña, persiguió a los famosos compositores Ariel Arancibia y Francisco Hernández durante casi un año entero. Y la magia ocurre por un accidente súper banal en el Café Paula. Están tomando algo, ella sigue insistiendo y a Ariel se le derrama café en su pantalón beige. Impecable. Típico accidente que te arruina el día. Pues sí, él se enfada un montón y Francisco le quita hierro al asunto diciéndole algo así como «No le pongas tanto si es apenas una gotita de café». Y en ese mismo instante, en unas servilletas componen el gran éxito. De locos. Pero claro, con lo que me acabas de contar de los sueldos, intuyo que esto a nivel de derechos de autor fue un desastre, ¿no? Un desastre monumental económicamente hablando. Esa canción sonaba 43 veces al día en la radio. ¿43? Era un fenómeno cultural masivo. Y Gloria no vio un solo céntimo extra de regalías durante años. ¡Qué barbaridad! Piensa en el contraste con la actualidad. Hoy, un creador lanza un sonido en TikTok, se vuelve viral y a través de plataformas como Spotify y gestoras de derechos, pues puede asegurar su futuro financiero en semanas. En aquella época, si no estabas acreditada como autora y no tenías asesoría legal, eras simplemente la intérprete de turno. Por mucho que tú hubieras inspirado la obra entera. Exacto. Y sin embargo, esa misma disposición a hacer cualquier cosa sin quejarse y esa ingenuidad fueron precisamente las que la llevaron a crear A la 4, que nos devuelve a la anécdota del principio del programa, fíjate. Claro, la señora de Miami. A 40 grados, con la peluca y la ropa de lana, fingiendo ser una fan en la calle porque se lo sugirió don Francisco. Pero, ¿por qué la gente pensaba que estaba loca? Porque no reconocían que era una grabación de comedia. Pues por un detalle tecnológico de la época que hoy nos parece prehistórico.
el desfase de emisión. Ah, vale. Los programas que se grababan en Miami se emitían en ciertas regiones o incluso en la calle local con un mes de retraso. Un mes. Así que no había contexto ninguno. Quienes pasaban por ahí no veían cámaras enormes ni un set de televisión obvio. Veían a una señora con calcetines de lana en pleno calor tropical acosando a un presentador con una cámara de cartón. Decían que estaba tostada. Tostada. Me encanta la expresión. Y ella, en lugar de indignarse por la humillación, pues abrazó el absurdo. Convirtió la humillación térmica en un ícono de masas. Me fascina cómo ella integra todo en su identidad. Incluso su propio nombre real tiene capas, porque ella es Gloria Angélica Benavides Nicolás. Tiene raíces árabes por parte de su abuelo, Salim Nicolás Hassan. Sí. Y siempre ha estado rodeada de apodos. El del colegio es maravilloso, lo de Sanguchito. La anécdota de Sanguchito es muy reveladora de su carácter, ¿verdad? Totalmente. Su madre, que estaba muy preocupada porque era muy delgada, le enviaba una marraqueta entera. Para quienes nos escuchan y no lo sepan, es un pan típico chileno enorme, y se lo mandaba relleno de aguacate en un pesado bolsón de cuero. Sí, palta, como dicen allá. Eso es, y como era demasiado para ella sola, iba repartiendo pedacitos entre sus compañeras de clase. Ellas le pedían, dame un pedacito, Sanguchito, y con ese apodo se quedó. Fíjate en el patrón que subyace en todas estas historias. Desde repartir su merienda en el colegio hasta convertir una mancha de café en una canción o aceptar vestirse de lana en Miami, Gloria siempre ha buscado conectar con su entorno desde la ternura, la generosidad y la autoironía. Siempre buscando agradar. Claro. Pero si profundizamos en la psicología de este comportamiento, si nos preguntamos de dónde nace esa necesidad visceral de agradar, de dar y de buscar la aprobación del público, tenemos que mirar forzosamente a su primera infancia. Y aquí es donde la historia da un giro emocional muy fuerte. Porque detrás de esa sonrisa perpetua hay un inicio vital durísimo. Sí, cuando tiene apenas 2 años, su madre enferma de extrema gravedad y tiene que ser trasladada de urgencia a Santiago. A Gloria la dejan en la ciudad de Valdivia, al cuidado de unos amigos de su padre. Y aunque cuenta que esa familia la cuidó, como dice ella, como a una muñeca, llevándola a la radio y tratándola bien, pues no vuelve a ver a su familia biológica hasta los 5 años. Es muchísimo tiempo para un niño. Y cuando regresa, se encuentra con que tiene un hermano menor que ni siquiera conocía. A ver, yo no soy experto en la materia, pero una separación así a los 2 años, o sea, eso te rompe por dentro. Es una ruptura del desarrollo brutal, ¿no? ¿Cómo es que no se convirtió en una persona distante o súper desconfiada? Es que precisamente, desde la perspectiva del desarrollo temprano, un evento así es un seísmo emocional. A los 2 años, el desapego repentino de la figura materna por una emergencia médica puede generar un trauma de abandono profundo. Lógico. El niño no entiende de emergencias médicas, solo entiende que su ancla ha desaparecido. Y aquí es donde entra el mecanismo de supervivencia. Muchos niños en estas circunstancias aprenden que para asegurar el cariño y evitar ser abandonados de nuevo, deben ser complacientes, entretenidos, no dar problemas. Actuar, cantar y buscar el aplauso se convierte en una forma de asegurar el vínculo y el amor de los adultos. O sea que la semilla de su carrera como estrella del entretenimiento masivo podría ser en parte un mecanismo de defensa para asegurar que la quieran y no la vuelvan a dejar atrás. Es una hipótesis muy sólida. Estoy segura de que esa herida temprana no la vuelve hermética, sino que moldea su forma de relacionarse con el mundo. Y fíjate cómo se manifiesta esto en su vida adulta. Se convierte en una loba protectora. Totalmente. La ausencia temporal de su núcleo original la impulsa a construir una coraza indestructible alrededor de su propia familia. Y tanto que la construyó. Crió a sus 3 hijos completamente sola, sin apoyo económico ni físico de una pareja. E incluso se negó a pedir pensión alimenticia. Y yo me pregunto, ¿fue por orgullo? ¿Por vergüenza de la época? ¿O por una determinación absoluta de demostrar que se bastaba a sí misma? Probablemente sea una mezcla de todas, la verdad. Al negarse a depender de otros para mantener a sus hijos, ella asume el rol de proveedora absoluta. Asegura que sus hijos nunca experimenten la fractura familiar que ella vivió. Construye un hogar autosuficiente a base de su propio esfuerzo, currando hasta la medianoche y cruzando continentes si era necesario. Y el resultado de ese curro tan bestia se ve hoy en su red de apoyo. Conoce a la perfección la vida de sus 9 nietos. 9, que van desde Delfina, que tiene 7 años, hasta Connie, de 33, que es su gran aliada. Pero lo que más me conmovió de toda la fuente fue su rutina matutina. Sí, eso es precioso. Cada día sin falta.
Llama a sus hijos al despertar, no para controlarles ni pedirles nada, sino simplemente para avisar de que ha despertado muy bien. Es un gesto hermosísimo y profundamente significativo. Con esa simple llamada, les está diciendo, sigo aquí, la coraza sigue intacta, sigo siendo vuestro pilar. Y esa misma vitalidad inquebrantable que usó para sacar adelante a su familia es la que aplica hoy a sus 77 años a su manera de entender el envejecimiento. Sí, Lo cual nos lleva a un concepto clave que ella defiende con uñas y dientes. totalmente. Ella se niega en rotundo a usar el término adultos mayores, lo cambia por adultos mejores, y lanza un mensaje muy directo a las mujeres de su edad. Les ruega que no se queden en casa tejiendo en una mecedora, viendo cómo se les pasa la vida por delante. Eso es. Las empuja a salir, a apuntarse a cursos en sus ayuntamientos, a caminar. Ella misma hace más de 1 hora de caminata diaria. Y como mayor demostración de que predica con el ejemplo, está lo que hizo por sus 77 cumpleaños. El viaje a Valdivia. Exacto. Se regaló un viaje completamente sola a Valdivia, la ciudad donde la dejaron de pequeña. Reservó un hotel con vistas al río Calle Calle para sentarse, contemplar el paisaje y reflexionar sobre todo lo que ha construido. Es el cierre de un círculo verdaderamente poético. Volver sola, por voluntad propia, y como una mujer soberana de su vida, al mismo lugar donde fue dejada sola por necesidad siendo una niña vulnerable. Es una conquista de su propio pasado. Y esta actitud proactiva de Gloria es, en el contexto actual, un acto de pura rebeldía social. ¿Por qué lo dices? Por cómo tratamos a la gente mayor hoy en día. Precisamente. Nuestra sociedad contemporánea sufre de una obsesión tóxica con la eterna juventud. Las personas mayores se enfrentan a una invisibilidad sistemática. Ya, es verdad. El mundo tecnológico avanza rapidísimo y a menudo los deja al margen, asumiendo que ya no tienen nada que aportar o que son incapaces de adaptarse. Gloria, al definirse como un adulto mejor, está reclamando que la madurez aporta perspectiva y resiliencia y se niega categóricamente a desaparecer del mapa. Y además, enfrenta esa invisibilidad con un sentido del humor que es a prueba de balas. Las anécdotas de sus contratiempos recientes son oro puro. Sí, lo del monitor, por ejemplo. Madre mía, cuenta un accidente laboral espantoso en Concepción. La explosión de un monitor de audio en el escenario fue tan fuerte que derribó a toda la sección de vientos y a ella la dejó sorda de un oído. Tiene que usar audífono. ¡Qué locura! Pero en lugar de dramatizar, lo cuenta con una gracia tremenda. Y luego está el incidente del ascensor, que ilustra perfectamente esa invisibilidad de la que hablabas hace un segundo. Sí, esa interacción es el reflejo perfecto de los prejuicios sociales. Es que es increíble. Va al médico a revisarse el audífono y en el ascensor hay un oficinista que la mira de arriba a abajo, la reconoce y con una falta de tacto escandalosa le suelta algo así como «¿Usted todavía está viva?». Es decir, la sociedad asume que pasada cierta edad, tu mera existencia es una anomalía chocante. Y en lugar de hundirse o enfadarse, ella lo asimila y lo convierte en material para su propia narrativa cómica. Esa capacidad de reírse de las situaciones más incómodas la ha acompañado siempre, como la anécdota súper surrealista con su psiquiatra. Ajá, claro, el psiquiatra. Gloria acude a consulta buscando algo muy concreto. Quería herramientas para aprender a decir que no. Quería dejar de aceptar todos los compromisos por complacer a los demás. Y, de buenas a primeras, el profesional le da la alta médica. Y no porque estuviera curada, sino porque el hombre le confiesa que siente algo especial por ella y que no puede seguir atendiéndola. ¿De película? Y ella, con su dignidad intacta y esa pizca de ingenuidad que la caracteriza, simplemente acepta que no puede salir con su médico, coge la puerta y se va. Es una comedia de enredos en la vida real. Totalmente. O la historia de su amor platónico y secreto por el cantante Sandro. Cuenta que compartieron una gira de 35 días, y ella estaba completamente enamorada de él en silencio. Y cada noche se quedaba en un lateral del escenario hipnotizada por su magnetismo, pero jamás se atrevió a cruzar la línea profesional para decirle absolutamente nada. Si conectamos todas estas piezas, desde la niña en el Café Paula hasta la mujer que vuelve sola a Valdivia, vemos que la biografía de Gloria Benavides no es un simple archivo de la época dorada de la televisión. No. Es un manual magistral de resiliencia.
Ha sobrevivido a las giras inhumanas, a la crianza en solitario y a la deshonestidad del propio sector, porque no olvidemos que la fuente también menciona traiciones recientes, actuaciones organizadas por municipalidades en Conchalí o Coquimbo, donde ella llenó recintos hasta la bandera y jamás le pagaron. Y eso es lo que a mí de verdad me vuela la cabeza. Después de que te engañen así, de currar gratis para ayuntamientos que luego no te pagan, lo normal sería volverse una persona cínica, resentida con la industria. Claro, lo más normal. Pero ella mantiene intacta su capacidad de ilusión. Sigue soñando despierta. Dice que en los viajes largos cierra los ojos y se imagina que suena el teléfono y es Hollywood llamándola para hacer la película de su vida. Además se mantiene súper conectada con el presente. Devora series de acción, policíacas y es súper fan incondicional de Bruno Mars. ¡Qué maravilla! No es alguien anclada en la nostalgia de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esa mirada valiente hacia adelante incluye también el horizonte final. Es sumamente revelador cómo aborda un tema que en nuestra cultura es tabú absoluto, la muerte. Cierto, súper tabú. Ella afirma con una tranquilidad pasmosa que no le teme a la muerte en absoluto. Confiesa que sintió terror cuando sus hijos eran pequeños, por el miedo a dejarlos desamparados como le pasó a ella. Pero hoy, con los deberes hechos, aborda el tema con un pragmatismo envidiable. Un pragmatismo y, de nuevo, un sentido del espectáculo maravilloso. Porque ya tiene su funeral completamente organizado y pagado. Sí, sí. Dice que morirse es carísimo y no quiere dejarle ningún problema logístico a su familia. Pero la petición que ha dejado para su despedida, de verdad, es el broche de oro para definir quién es. No quiere llantos desconsolados ni homenajes grises. Su voluntad es que asista un gran coro y que todos los integrantes estén vestidos exactamente igual, con la peluca, la ropa de lana y la cámara de cartón de la 4. Me parece brillante. Y quiere que canten a pleno pulmón la ridícula y cómica canción Laucha Laucha. Es literalmente convertir su propio funeral en la última gran carcajada compartida con su público. Es la última dirección de escena de un artista que entiende perfectamente su legado. Se asegura de que el telón baje exactamente con el tono, el humor y la dignidad que ella misma ha elegido. Y creo que aquí tenemos que detenernos un segundo porque esto nos deja una idea final fascinante para que la audiencia la mastique. Al principio hablaba más de la brutal maquinaria televisiva que la obligaba a cruzar hemisferios cobrando un sueldo común y corriente, y de cómo el sistema la exprimió, ¿no? Así es. Pero al final, ella es quien ríe la última. En una cultura que nos machaca con la idea de aferrarnos desesperadamente a la juventud y que nos pinta la vejez como una sala de espera triste, ¿qué pasaría si, inspirándonos en la filosofía de esta pionera, empezáramos a diseñar nuestra etapa madura no como un epílogo en el que nos vamos apagando, sino como nuestra obra maestra? Me encanta. Una etapa libre, divertidísima, donde tú mismo dictas las reglas del juego. Es una perspectiva súper potente. Un recordatorio de que la vitalidad no la dicta el calendario, sino la curiosidad y la capacidad de seguir asombrándonos a nosotros mismos. Exacto. Ha sido un análisis realmente revelador. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión tan a fondo. Recordad siempre que el conocimiento verdadero no se trata solo de acumular datos y fechas, sino de tener la capacidad y la curiosidad de seguir aprendiendo y cuestionando lo que nos rodea, día tras día. Hasta la próxima.